Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya. Me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas el crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro Salir del duelo, superar el dolor y reaprender a vivir, escrito por Anne-Céline Schutzenberger y Eveline Bisson-Jouffroy. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 3. Ayudar a los demás como a uno mismo. Se habla mucho del estrés, pero se olvida que la dedicación, el sentido del deber y del sacrificio o la generosidad en dosis excesivas conllevan aspectos negativos que pueden provocar enfermedades. Sí, por ejemplo, nos forzamos a sacrificarnos porque nos sentimos obligados a hacer favores. Corremos el riesgo de experimentar agresividad pasiva, tener un tono huraño o amargo y un mal humor constante. Es verdad que el narcisismo y el egoísmo de algunas personas hacen que otros deban trabajar de más, pero es indispensable tomarse todos los días un poco de tiempo para uno mismo y autorizarse a vivir según el ritmo propio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen los evangelios. Esto significa que primero hay que amarse a uno mismo para poder amar verdaderamente a los demás. Como ya dijimos, algunos llegamos a tal punto de dedicación que se olvidan de sí mismos. Por ejemplo, religiosas, enfermeras, médicos, profesores con gran vocación, madres de familia que se desgastan en el cuidado del marido y los hijos, una hermana mayor huérfana de madre o un huérfano que se convierte en el marido en pequeño de mamá y funciona como sostén de la familia desde muy joven. Como lo demuestra el siguiente esquema llamado Triángulo de Karpman, esta entrega puede provocar agotamiento, burnout, o volverse en contra de uno mismo. El Triángulo de Karpman. Se trata de un triángulo dramático entre tres personas que se distribuyen los roles: la víctima, el enfermo, a veces el cónyuge, el salvador, el médico, la enfermera, el asistente social, a veces el cónyuge, y el perseguidor, la enfermera o un jefe demasiado exigente. Los que ayudan pueden agotarse ayudando. Los profesionales de la ayuda, así como las familias de los enfermos graves, frecuentemente se agotan en su deseo de ayudar sin límite, de hacer en demasía, de querer salvar al enfermo y terminar consumiéndose por completo. El triángulo se convierte entonces en un triángulo perverso y puede cambiar de sentido. El salvador se vuelve sucesivamente víctima y perseguidor. Es víctima de la persona a la que intenta salvar, pues a veces cae enfermo por agotamiento y, en tal situación, se defiende ante cualquier pedido de ayuda suplementaria. Como no puede más, como no puede oír nada más ni hacer nada más, cambia de rol, de salvador, víctima. Se convierte en perseguidor. Empieza a desear el fin de la enfermedad y el fin del enfermo. Por su bien, pobrecito. Es entonces cuando se dice que la muerte llega como una liberación para todos. El enfermo grave está agotado, la familia y los que lo cuidan extenuados. Con frecuencia el perseguidor se detiene y salva a su víctima. En el dibujo animado, Tom y Jerry, cuando el gato atrapa al ratón y lo deja ir, éste recupera su libertad y pone en ridículo al gato. Triángulo perverso. Cuando el salvador hace demasiado, se convierte en víctima. Recordemos las tres posiciones iniciales del triángulo: víctima, salvador, perseguidor. En ocasiones,
Se encarnan sucesivamente uno u otro de estos roles, a veces incluso los tres, en los casos en que el salvador o la víctima se vuelven perseguidores. Ese es el momento en que estalla el drama. Eso fue lo que pasó con María, que trabajaba como consejera en la incorporación de empleados. Primero, la dirección de recursos humanos de una empresa en la que tenía un cargo desde hacía mucho tiempo, le pidió que lograra que Luisa, la directora de informática, saliera de una internación en el hospital psiquiátrico. Por ese trabajo, acordaron pagarle 10 horas de honorarios. María se entrevistó varias veces con Luisa, quien poco a poco empezó a mostrar deseos de retomar su vida activa. Gracias a la intervención del médico clínico de María, el psiquiatra responsable de Luisa aceptó que pasara por un hogar de día e indicó un periodo de 15 días en una casa de descanso. El acotado contrato de María con la empresa y la Dirección de Recursos Humanos finalizó, pero las cosas no quedaron ahí. En una crisis de pánico, Luisa llamó por teléfono a María y le pidió que fuera a ayudarla. María se precipitó a ir en su auxilio y surgieron los lugares y actividades que le parecían más convenientes para el bienestar de Luisa. Sin darse cuenta, María se transformó de ayudante en salvadora y cayó rápidamente en la trampa del triángulo de Karman. El tiempo pasó. Mientras trabajaba en otro contrato con la misma empresa, la directora de Recursos Humanos le acusó de haber revelado al director general en un informe de 6 páginas la historia confidencial de Luisa. Terriblemente sorprendida, María se sintió en la obligación de justificarse y pidió el testimonio de Luisa y el director general, quien confirmó que él no había recibido nada. Luisa persistió. María se defendió de esa acusación infundada. La directora de Recursos Humanos estaba furiosa y defendía a su directora de informática. Entraron en la perversidad del triángulo que da vueltas de un sentido al otro y que hace que los 3 protagonistas ocupen alternativamente las diferentes posiciones. La historia de Bruno también ilustra la perversidad del triángulo. Para salvar a la mujer de su mejor amigo, muerto brutalmente en un accidente automovilístico, que se había quedado sola con 2 bebés y sin ninguna protección, organizó el entierro. Debido al desamparo de la mujer, se instaló en su casa haciéndose cargo de todo. El reconocimiento de la mujer duró poco. Después de algunos meses la relación se envenenó, la mujer se transformó en perseguidora y Bruno pasó a desempeñar el rol de víctima. A Bruno le llevó 3 años liberarse de esta situación infernal. Podemos agregar, juntos con Steiner y Karman, que la mayoría de los cuentos de hadas que se cuentan a los niños occidentales, Caperucita Roja, La Cenicienta, El Flautista de Hamelin, a la vez que ilustran y guionan estos cambios de roles, logran arraigarlos en las mentes infantiles. Tomemos por caso a Caperucita. La madre la manda a la casa de la abuela para que le lleve comida y le haga compañía. Caperucita llega un poco tarde. La salva, pero también ella se convierte en víctima, pues se la comerá el lobo, perseguidor. Luego el leñador matará al lobo, que a su vez se hará el víctima. De hecho, el juego recomienza varias veces. El triángulo se vuelve perverso cuando el salvador se comporta como la víctima, como si estuviera diciéndole, ¿hago esto por tu bien? Como dice un pasaje de la Biblia, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Ya sea que se juegue en familia, con los enfermos graves o en una empresa, este es con demasiada frecuencia un juego nocivo, inconscientemente perverso y resuelto de una situación agotadora. En principio, una solución consiste en poner en claro la situación, de ser necesario en una terapia o en una supervisión. A partir de entonces hay que tomar conciencia de la realidad y de la verdadera demanda del otro, y no excederla con una dedicación mal orientada, reflejo de un deseo inconsciente de valorización personal que le quita a la otra persona la dignidad y la autonomía. Es primordial dejar que el otro, la persona a la que ayudamos, tenga la posibilidad de ser o de volver a ser autónomo. A manera de ejemplo, una madre decide, sin habérselo preguntado, que su hija está demasiado cansada para recibir amigos cuando está enferma en la cama, en tanto que en realidad a ésta le encantaría ver algunos de ellos. Es necesario subrayar que nadie puede decidir por nosotros cuáles son los verdaderos vínculos que nos unen unos a los demás. Para no caer en la trampa del regalo con dientes,
hacer un favor que no nos pidieron y esperar una recompensa a cambio, puede resultar útil la parábola del buen samaritano. Esta ilustra perfectamente la ayuda justa que podemos brindar a una persona en peligro sin salirnos de nuestro camino ni esperar nada a cambio. El samaritano ayuda a un herido abandonado por todo un camino. Lo deja al cuidado de un posadero a quien le entrega dinero para los cuidados necesarios y sigue su ruta, no sin antes decir que volverá y pagará cualquier gasto suplementario. Hace eficazmente lo indispensable, pero no más, y no queda vinculado a la persona a la que salvó, a quien ni siquiera le dijo su nombre. De hecho, la verdadera deuda de aquel que ha sido socorrido consiste en devolver lo que recibió cuando se presente la ocasión a otra persona. Asimismo, estamos en deuda con nuestros hijos, biológicos o no, y no con nuestros padres por todo lo que nos han dado. Esto es tanto más verdadero cuando argumentado que se sacrificaron, aunque sus hijos no les hayan pedido nada. Los padres esperan reconocimiento. En ese momento los padres se presentan como víctimas. Para aliviar esa carga, actúan el rol de perseguidores por medio del cual plantean exigencias a sus hijos. Podríamos agregar que solemos valorarnos especialmente luego de haber hecho un favor, o como bellamente lo dice François Dolto en L'Evangile au risque de la psychologiste, en español, el Evangelio ante el psicoanálisis. Es a uno mismo narcisistamente proyectado al que uno ayuda. He ahí lo que se llama ser desinteresado. Es en este sentido que el samaritano es tocado de compasión por el otro, por él, pues también él podría encontrarse en la misma situación. Evangelio según San Lucas 10, 25, 37. Ve y haz lo mismo por tu prójimo. 4 cosas placenteras por día, como mínimo. Para superar el cansancio, el estrés, el desaliento, la angustia, el sentimiento de inseguridad consecutivo a toda pérdida y luchar contra la depresión, es indispensable permitirse un mínimo de 4 cosas placenteras por día. No se trata de un simple consejo, sino de una receta médica que da por sobreentendida la recompensación de permitirse muchas más cosas placenteras por día y hacerlo al menos durante 3 o 4 años, o mejor aún, durante toda la vida. Recordemos que desde la infancia fuimos adiestrados para luchar contra el egoísmo, desconfiar de los placeres, hacer favores, olvidarnos de nosotros mismos ante los demás, ser buenitos y serios. Todo esto sin tener en cuenta las consecuencias psicosomáticas que pueden surgir cuando uno se olvida de su cuerpo, su mente y sus necesidades vitales primarias. De hecho, estas intimidaciones y frases educativas, a veces asesinas o castradoras, nos desnaturalizan. Es lo que demuestra el caso de Fabiana, de 35 años, que había realizado estudios universitarios, escuela secundaria más 5 años de universidad, con una asignación estatal mínima, y que consultó a una de nosotros para una evaluación de competencia laboral. Se trataba de una persona abierta y receptiva, dedicada, muy agradable, pero siempre preocupada por si estaba haciendo bien o mal las cosas. Tímida e insegura, no se quería ni se apreciaba a sí misma. Le aconsejamos que hiciera una psicoterapia, pues se desvalorizaba y se angustiaba hasta tal punto que siempre se ponía en una posición de fracaso. A finalizar el tratamiento nos dijo: «Me hizo muchísimo bien. No siento que lo necesitaba tanto. No lo sabía». El hecho es que su madre le repetía todo el tiempo: «Eres una inútil. La vida es un valle de lágrimas. No estamos aquí para divertirnos». Por su parte, el padre le decía: «Debes obedecernos, respetar a tu padre y a tu madre, como está escrito. Así que a callarse. Los estudios se te subieron a la cabeza. Hubiese sido mucho mejor que entraras a una fábrica. El vecino al menos tiene el sentido común de los campesinos. Tú y tu hermana, en cambio, salen de la escuela y no saben nada. Eres una salvaje. Te hemos consentido mucho. Tendríamos que haberte dominado. Espero que la vida te cobre. No sirves para nada. Eres una mala en todo lo que haces. Vives como una burguesa y te la pasas de vaga. Y también, mientras yo quería o quiera, te pagaré
cachetadas aunque tengas 30 y 40 o 50 años. No puedes decirme nada porque soy tu padre. Fabiana cuenta: la última vez que recibí una cachetada tenía 34 años. Me fui inmediatamente a lo de un amigo. Cuando Fabiana quería ayudar a su madre en la casa, ésta le estepaba: deja que lo hago yo. No te ocupes de esto, lo harás mal o lo dejarás por la mitad. Si ella quería cocinar, la madre le decía: no te metas, que vas a incendiar la casa y después no sabes nada que hacer, ni siquiera cocinar. Las veces que Fabiana se atrevía a dar una opinión, le señalaban: no eres nadie, no sabes nada, no tienes estatus social, no trabajas, no estás casada, nunca hiciste nada de nada, así que te callas. Y el padre agregaba: eres floja, hija, nos cuestas caro. Si tuvieras que ir a trabajar, no gastaría en el agua que tomas. Por supuesto, estas frases lamentablemente frecuentes impiden el desarrollo personal, la plenitud, la confianza en uno mismo. Es importante reconsiderar nuestras creencias para asumir que son realmente propias o no, diferenciándolas de las que hemos heredado de nuestras familias, padres o cultura. Las cosas no son buenas o malas, decía François Dolto, son tristes o felices. Cuando dos personas no se entienden, cuando los padres se divorcian, no se trata de que esté mal, sino de que esté triste. Que dos personas se lleven bien es un hecho feliz. Entre las creencias dentro de las cuales muchos de nosotros hemos sido criados, una muy extendida es creer que cuando la vida es difícil, sufrir es normal. También nos han hecho creer que es normal que los deseos y necesidades de los demás están primero que los nuestros. Un paciente nos contaba que su madre siempre elegía para ella la fruta machucada, aun cuando hubiera suficiente fruta fresca para todos, y que también siempre comía el pan duro del día anterior. Aun cuando estaba sola, se obligaba a comer la peor manzana. Él agregaba: mi madre encarna la negación del placer y del bienestar. Necesitamos vivir toda nuestra vida adulta para aprender que la vida en sí está compuesta tanto de pequeñas cosas simples que nos proporcionan el placer cotidiano, como de grandes acontecimientos y grandes felicidades que, por otra parte, son momentos privilegiados y excepcionales. Es importante darse tiempo para uno mismo sin sentirse culpable. Esto es tanto más verdadero cuando alcanzamos la certeza de que la persona con quien vamos a vivir hasta el fin de nuestros días es uno mismo. La felicidad y la alegría de vivir son contagiosas. Cuidarnos y recuperar nuestra fuerza es lo que nos permite darnos al prójimo con mucho entusiasmo, buen humor y alegría. Para tomar conciencia de que existen placeres simples, basta con hacer, solos o acompañados, una lista de cosas agradables y poco costosas. Puede tratarse de tomar una taza de café al sol, acariciar al gato, comer chocolate, hablar por teléfono con un amigo, etc. Hay que escribir la lista, pegarla en la pared, crear un espacio dentro de nuestra agenda para hacer lo que nos hemos propuesto y hacerlo realmente. Realizar varias cosas agradables permiten jalonear la vida cotidiana con indispensables momentos de pausa que nos ayudan a recuperar la fuerza. La lista de estos pequeños placeres es infinita. Aquí presentamos algunos que nos han transmitido nuestros pacientes. Distenderse, divagar, no pensar en nada, saborear el momento, el placer y la sensación agradable del descanso y del fair night, que alguien se ocupe con dulzura de nosotros, que nos entreguen el diario en casa, o el pan, o la leche, los huevos, comprarnos o hacer que nos manden flores, una rosa por día, por ejemplo. Mirar el cielo, el sol, las nubes, la luna, las estrellas, ver cómo la lluvia cae sobre un árbol, mirar las gotas, escuchar el canto de los pájaros o el murmullo del agua, leer, ir a un museo, pasear por un parque, hablar por teléfono con amigos, reírse con los compañeros de tareas, ir a ver una exposición floral, al cine, al teatro, a un café, a un restaurante, nadar, jugar al tenis, al golf, salir a correr o a caminar, tomar un desayuno en un bar con terraza, perfumarse, comer mariscos, una fruta exótica, queso con buen vino.
ver la salida del sol, tomar masajes o friccionarse con agua de colonia, tomar una buena ducha o un buen baño, irse de fin de semana con la pareja o los amigos o ir de visita, tejer en telar, bordar, pintar, acariciar a un gato o a un perro, besar a alguien a quien queremos mucho, dormir todo lo que queremos, tener en cama cómoda una habitación o un rincón para nosotros, tomar el desayuno en la cama, balancearse tranquilamente en una mecedora, comprarnos ropa, caminar libremente sin cartera ni parquetes, ir a la peluquería, aprender otro idioma, estirarse como un gato y bostezar mucho, conocer nuevos amigos, cambiar de manera de vivir, conocer el país de donde llegó la familia. Como vemos, los placeres son múltiples, diversos y muy personales. A los lectores les toca seguir completando esta lista. Sepamos, en fin, que es importante reencontrar nuestras pasiones denegadas o nuestros sueños rotos y permitírnoslo todo lo posible. El mantra del bienestar. Para desestresarse y lidiar con la angustia de una operación futura o cuando estamos esperando un diagnóstico o si sabemos que estamos gravemente enfermos, hay que cambiar el estado interno, ver también el capítulo siguiente. El mantra del bienestar, el viejo y buen code, puede revelarse como una herramienta muy eficaz. Para abordar este ejercicio hay que recuperar el aliento, respirar, abrir la ventana y mirar el cielo, oler una rosa o un perfume. Luego respirar ampliamente, vaciar los pulmones de ese aire viejo que vivió el sufrimiento propio o el de otros y quedó encajonado, al cual hay que desencajonar. Finalmente, respirar lentamente y decir, recitando, con voz monocorde, como en un rezo o una meditación. Todos los días y en todo sentido, voy de mejor en mejor. Todos los días y en todo sentido, voy de mejor en mejor. Todos los días y en todo sentido, voy de mejor en mejor. Capítulo 4. ¿Cómo recuperar las fuerzas? Para reaccionar mejor y resistir los golpes y las pérdidas que van pautando nuestra vida, es importante involucrarse en actividades que nos permitan recuperar fuerzas y nutrir nuestra alma. La tabla que presentamos a continuación resume las principales tramas de apoyo y sostén que nos ayudarán a sobrevivir y a reconstructurarnos frente a la crisis y las situaciones traumáticas. Desarrollar un sistema de apoyos numerosos incrementa nuestra capacidad creadora de sobrevivir y cicatrizar. Una vez que elegimos las actividades que mejor nos ayudan a proveernos de recursos, debemos considerarlas como inversiones a largo plazo, que debemos seguir metódicamente, sobre todo durante el prolongado periodo de duelo y de pérdida, y no solamente inmediatamente después del acontecimiento doloroso. Reservas de amor y de recursos. Amor al cónyuge o al compañero. Autoestima y desarrollo personal. Terapias individuales o grupales, ayuda puntual, médico de familia, formación, yoga, artes marciales y todos los deportes, viajes, actividades creativas como la escritura, canto, música, danza, dibujo, pintura, alfarería, marcos, escultura, ilustraciones, trabajos manuales, fotografía, jardinería, etc. Amor a Dios, espiritualidad. Búsqueda espiritual, búsqueda de lo absoluto, aspiraciones e ideales. Amor a la gente, amigos y relaciones, pesca, caza, tenis, golf, etc. Grupos de amigos del barrio, la escuela o la universidad. Partidos de fútbol y rugby. Bolos, bochas, etc. Ajedrez. Juegos de cartas, juegos en grupo. Amor a nuestra familia. Padres, hermanos, hermanas, abuelos, primos, hermanos, primos lejanos, parientes en general, familia política, familia ensamblada. Amor a nuestros hijos.
amor a los demás, ayuda humanitaria, participación en organizaciones sociales, voluntariado, enseñanza a niños internados en hospitales, enseñanza a inmigrantes y letreados discapacitados, ayuda a niños y adultos en el extranjero. Las fuentes del amor cónyuge o al compañero y amor a nuestros hijos son fuentes de amor y tienen demasiado parámetro como para que lo resumamos aquí. Remarquemos que hay mucha gente que solo se involucra en estos dos recursos y por eso, cuando enfrentan una crisis, están pobres de reservas activas de amor. Es esencial invertir al máximo de recurso posible de manera regular y todos los días durante toda la vida. Con plena conciencia no incluimos el trabajo en nuestra lista de vitaminas emocionales. Lo hicimos adrede porque todo trabajo llevado al extremo puede representar una huida. También podemos, repitámoslo, agotarnos si nos dedicamos demasiado a los demás. Por eso es indispensable que nos dejemos de ocuparnos también de otros asuntos y, sobre todo, de recuperar fuerza regularmente en otro lado, cuidar el cuerpo, la higiene de vida y la alimentación, sin olvidar el intercambio social. Al respecto, el caso de los deportistas de alto nivel es muy interesante. Uno de los problemas que deben enfrentar en su carrera es que desde la niñez, la familia y los entrenadores insisten en que se centren en el cuerpo, el ejercicio cotidiano, el rendimiento, el éxito, y al hacerlo dejan de lado su interioridad. Recordemos que, en general, la carrera de los deportistas se detiene a los 30 años y luego tendrán que reconvertirse. Su relación con el dolor es particular y con frecuencia tienen accidentes que provocan una interrupción abrupta en sus actividades. En esos momentos se impone la mencionada reconversión. Si no la llevan a cabo, pueden vincular la herida con una traición del cuerpo y de la vida, con una injusticia, y corren el riesgo de deprimirse o caer en el alcohol o las drogas. Es necesario decirles y enseñarles que la vida es compleja y está llena de altibajos. También señalarles que deben y pueden encontrar recursos positivos en ellos mismos y en su entorno. Darles lugar a otros valores más allá del triunfo que les permita lograr un mejor equilibrio en la vida futura. ¿Cómo cambiar de estado interno? Recuperamos fuerzas al cambiar nuestro estado interno. Si sentimos rechazo por alguien, un ejercicio simple para transformar un estado interno negativo en un estado interno positivo consiste en tomar conciencia de que posiblemente la persona que nos irrita o nos pone incómodos nos recuerde a otra. Según se trate de un hermano mayor, un colega de trabajo, un padre, una abuela, esta identificación se llama transferencia lateral o vertical. Inés, de 36 años, soltera, consultada por un problema de integración profesional. Una de sus colegas, Lisa, la aterroriza. Durante la sesión de coaching descubre que Lisa le recordaba a su abuela paterna, una mujer que existía y que exigía la perfección en todo, que la juzgaba y la comparaba con las primas, siempre mejores que ella. Lisa decía: Inés me mira, me observa y me juzga con la misma mirada severa. Le pedimos entonces que visualizara a su abuela, que viera su color oscuro, su sabor amargo, su olor feo, luego que escuchara su voz aguda y sus palabras: mira cómo lo hacen tus primas, y también que observara su propia respiración, una respiración corta, dificultosa. También le preguntamos cómo era su estado interno, muy desagradable. Haciéndola cambiar de actitud y de actividad y de posición corporal, pidiéndole que se moviera, que modificara su postura, realizamos una ruptura con esa vivencia. Para eso hizo falta que se levantara de la silla, tomara un vaso de agua, saliera del balcón y mirara el cielo y las flores, en tanto le hablábamos y le hacíamos preguntas banales, luego que volviera y se sentara nuevamente. Después le pedimos que cerrara los ojos y visualizara a alguien a quien ella misma quería mucho y que le hiciera bien. No era necesario que nombrara a la persona, que le otorgara un color, amarillo, una intensidad, pálida, una dirección, rayos como el sol. Le preguntamos a qué distancia se encontraba, cerca, su temperatura, tibia, su olor bueno como de rosas, que oyera su sonido, melodioso, suave. Le preguntamos si oía una voz que le hablaba. Sí, lo que le decía:
ánimo, coraje. También inquirimos cómo respiraba ahora, una respiración tranquila y abdominal, y le preguntamos qué sentía, una gran seguridad. Todo había cambiado en ella. El cuerpo estaba distendido, como aligerado a la carga de la vida, demasiado pesada para ella. Ahora tenía las mejillas rosadas, se había transformado, se la veía calma, sonriente e irradiando paz. El cambio de estado interno era claramente visible. Entonces hicimos que, tomándose todo el tiempo necesario, rememorase 3 veces esta vivencia, sentida como positiva. Le dijimos que ejecutando un gesto no habitual, por ejemplo, poniendo las uñas de los pulgares en contra de la otra, anclara en su memoria la sensación positiva. Le pedimos que hiciera una señal con la cabeza cuando estuviera lista y que mantuviera todo el tiempo los ojos cerrados. El anclaje es específico de los protocolos básicos de la PNL, Programación Neurolingüística. Se fundamenta en el VAGCOG, vista, audición, kinestesia, olfato y gusto. Este ejercicio centrado en los 5 sentidos es muy conocido y utilizado por varias disciplinas desde hace años. Luego le pedimos a Inés que visualizara a Lisa, enviándole todas las energías positivas con las que ahora contaba. Inés sintió que al hacerlo algo cambiaba. Entonces le propusimos que al día siguiente abordara a su colega de otro modo. Asintió con una sonrisa de tranquilidad. Cuando abrió los ojos agregó: «Me siento bien». Es factible hacer lo mismo cuando perdemos una relación con un ser querido, una empresa, un animal o un objeto. Es decir, podemos visualizar los buenos momentos, los aspectos positivos que esta relación nos aportó. Estos modifican nuestro estado interno y nos ayuda aún con la angustia, el estrés y la pena a vivir mejor. Como un rayo de sol, esta visualización se filtra, aunque sea temporalmente, a través de las nubes. Un ejercicio de visualización para el dolor de cabeza. Este ejercicio utiliza todos nuestros sentidos para anclar lo que sucede en el inconsciente y en el cuerpo. De hecho, en psiconeuroinmunología se descubrió que existen relaciones, tanto psicocorporales como psicosomáticas y somatopsíquicas, muy estrechas entre el cuerpo y la mente. Se puede actuar sobre el funcionamiento involuntario de nuestro cuerpo a través del biofeedback. El biofeedback es un método de retrocontrol biológico y de imágenes mentales. Comenzar visualizando con precisión el propio dolor de cabeza. ¿Cuánto pesa? En toneladas, kilos, gramos. ¿Qué forma tiene? ¿De qué color es? ¿Cuál es su ancho? Su profundidad. Su longitud. Visualizar de nuevo el dolor de cabeza. ¿Cómo es ahora? Con un tono monocorde, las mismas preguntas se repiten varias veces, hasta que el color sea claro, el peso liviano o prácticamente inexistente, y hasta que el sujeto exprese una actitud de sorpresa feliz. Anne-Céline Schutzenberger aprendió esta técnica durante sus viajes antropológicos a Brasil y a las islas del Pacífico. Un ejemplo de visualización ante una amputación. Una mujer, contadora interesada en ciencias humanas, miembro de un grupo terapéutico de formación y de psicodrama, se descubrió a los 40 años un tumor de mama que tenía que ser operado de urgencia. No podía dormir por la angustia y se dirigió a una de nosotras. Convivimos en una entrevista para desbrozar, para comprender bien el contexto. Ella habló de su infancia, de las dificultades que había tenido en su adolescencia para crecer y convertirse en mujer. En la escuela tenía vergüenza porque sus pechos eran pequeños. Sus compañeras, mejor dotadas, se burlaban de ella diciéndole que eran huevos fritos. Como pertenecía a una familia de mujeres centradas de carnes, ella desentonaba debido a su apariencia un tanto varonil. Entonces,
Le propusimos que cumpliera con su sueño de niña, con el sueño de su vida, que eligiese y obtuviese los pechos de su fantasía. Este sueño se actuó en psicodrama posterior. Le propusimos que repensara en las mujeres que más admiraba. Se produjo un desfile de estrellas de época, desde Marilyn Monroe hasta Sophia Loren, pasando por Gloria Swanson. Gracias a la magia de la psicodrama, pudo pedirles prestado los pechos, probárselos y admirarse con ellos. Este juego le gustó y la hizo reír, proporcionándole gran placer, ante la idea de que el sueño podía convertirse en una realidad, ya que la operarían y le reharían un pecho. Sus ojos se iluminaron de gusto. Una vez que el juego terminó, y en el acto de compartir sentimientos con el grupo, fue evidente que comenzó a producirse un cambio en ella. Volvió a sentir esperanza y deseo. Seguidamente se actuó la entrevista con el cirujano, al que iba a pedirle una operación estética, cosa que hizo luego realmente con las fotos de su actriz preferida. Después, miembros del grupo fueron con ella a elegir los corpiños con los que iba a tener una delantera generosa, y trajes de baño y vestidos de noche, como los que usaba en las películas las actrices que admiraba, que la iban a hacer lucir mejor. La mujer habló con el cirujano del tema y decidió una cirugía en 2 tiempos, con una reconstrucción de ambos pechos, teniendo en cuenta la estética. Así, fue a su cirugía estética, su operación de cáncer, con la esperanza de volver mucho más linda, y llevó a su habitación del hospital los espléndidos corpiños de seda con frufru y acolchonados que había comprado en comercios especializados, acompañada de su amiga, junto con las blusas que luego valorizarían y realzarían su belleza. Las operaciones estéticas son con frecuencia dolorosas y tienen cosas que no funcionan, y líos imprevistos, pero ella estaba dispuesta a soportar todo eso en aras de su sueño de tener lindos pechos. Hay que sufrir para estar linda, le habían dicho durante toda la infancia. Para gran sorpresa de enfermeras y médicos, la paciente necesitó muy pocos calmantes para el dolor. Cicatrizó y se curó muy rápidamente. Estuvo de buen humor casi todo el tiempo y salió del hospital antes de lo que prevían las estadísticas. Se puede decir que todo es una cuestión de encuadre, de reencuadre y de punto de vista que puede cambiar todo. En el caso precedente hizo la diferencia entre sufrir para estar linda o soportar el dolor inigualable de una operación a la que se teme y cuyas consecuencias mutiladoras y castradoras se conocen de antemano. No son las cosas en sí mismas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos de ellas, decía Epícteto. Una carta para despedirse del pasado. Para clausurar lo intolerable, un duelo, un divorcio, el descubrimiento de que la madre o el padre no son los padres biológicos, un aborto espontáneo, un aborto provocado, un despido, la jubilación o cualquier otra pérdida. Y soltar las amarras de los lamentos que nos taladran, es posible escribir una carta que diga todo lo que nos cuesta dejar atrás. Preocupaciones, alegrías, temores, dudas, enojos, mensajes al otro. Después de haberla releído en voz alta, impregnándose de su contenido, colocar la carta dentro de una chimenea o dentro de un recipiente, encenderla con un fósforo y mirar cómo se quema. Este rito es muy fuerte. Autoriza a pasar a otra etapa de la vida y a vivir finalmente el momento presente. Escribir esta carta de alma a alma permite no pensar más en lo que se debía de haber sido y nos da la posibilidad de dar vuelta a la página. Finalizar de este modo las tareas inconclusas, evitar rumiar el pasado o preocuparse por un futuro imaginario. Una creencia tibetana enseña que estamos vinculados al cielo por una cuerda de plata que hay que soltar para que el difunto sea libre de subir hacia la luz. Solemos decir, para que tome su lugar a la derecha de Dios. Este trabajo de soltar amarras es importante para poder salir del duelo. ¿Cómo sobrellevar las horribles noches? Después de una pérdida, nos despertamos en medio de la noche y comenzamos a rumiar. Los pensamientos dan vueltas, los recuerdos vuelven sin cesar con su corriente de emociones. La angustia sube a bocanadas. Se machacan pensamientos negativos sin cesar.
El trabajo del duelo es agotador. La astenia se duplica y el cansancio es tanto físico como psicológico. Hay que combatir tanto las noches terribles como, según afirma el Dr. Michael Cordrew, los pensamientos negativos que alteran el sistema inmunológico al perturbar los mediadores químicos del funcionamiento endocrino, lo que impide el sueño reparador y hace que el día siguiente quede arruinado. Agrega, la fuga hacia los placeres artificiales como el alcohol ocasionan accidentes. ¿Qué se puede hacer? Aconsejamos cerrar las ventanas o bajar las cortinas y prender una luz suave, de manera que se cree una especie de capullo, lo que facilita una recreación del sueño. Entonces, en general, este llega espontáneamente. La calidad de nuestros días va a depender de la manera en que manejamos cada una de nuestras noches. Desaconsejamos los libros intelectuales, los diarios o los documentales televisivos. Por el contrario, son reparadores la música armoniosa y suave, las misas breves, los conciertos o sonatas de Mozart y Bach y el sonido de los instrumentos del viento, que permiten establecer una analogía inconsciente con la respiración humana. También resulta de gran ayuda escuchar mantras. Un mantra es una frase originada en las palabras sagradas de Buda, repetida al infinito, como un salmo. Su melodía perfecta, su quinta esencia, su símbolo, permiten restituir la energía contenida en la frase y acceder a los sentimientos que comprenden plenitud, paz, amor, unidad, como el Om, Om, modulado con una larga aspiración. Durante esas noches de duelo también es posible sentarse frente a la computadora y comunicar amor y sentimiento positivo a las personas que se aman por medio de correo electrónico. Gracias a las diferencias horarias, en ocasiones hasta se puede tener la suerte de recibir una respuesta inmediata y por consiguiente sentirse acompañado. Es preferible leer historias, novelas policiales o parábolas, metáforas o salmos de la Biblia, 8,000 años de historia de todo un pueblo con sus alegrías y sus penas que legitiman el enojo humano. También se puede recurrir a las lecciones de sabiduría del Tao o a toda otra lectura que uno encuentre y que le aporte serenidad y paz interior. Es posible ayudarse a conciliar el sueño con plantas sedativas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, es decir, independiente de la voluntad, y que son tranquilizantes como la melisa, el espino blanco, la valeriana, la pasiflora, el marrubio negro, la hierba de San Juan o el tilo bien disuelto en infusión. Para otros es bueno comer una manzana o un pedazo de chocolate. La noche es un túnel y el objetivo es salir de él, soltar las amarras para dormirse. Es importante que cada uno de nosotros encuentre su propia receta para instaurar una respiración tranquila que lleve a la distensión necesaria para el sueño.